Dándole continuación al temario del tercer parcial, le damos la bienvenida. Esperemos que este tercer parcial sea para ustedes beneficioso, que estas clases de verdad se nutran en conocimiento y estudien bastante desde aquí en adelante. Vamos a iniciar con fiebre tifoidea. Es una enfermedad infecciosa, bacteriana, sistémica, por lo general grave y prolongada, producida por una bacteria como es la Salmonella typhi, la cual va a penetrar la mucosa intestinal, invade, una vez que entra a la mucosa intestinal, va a invadir el torrente circulatorio, conduciendo a una infección generalizada que va a mostrar una marcada tendencia a recidivar o a desarrollar complicaciones del tracto gastrointestinal. La importancia que tiene esta enfermedad producida por Salmonella typhi o denominada fiebre tifoidea en el hombre es que puede llegar a producir una enfermedad severa, crítica, con afectación sistémica, produciendo una bacteriemia y a la vez llevando consigo resistencias asociadas a la Salmonella typhi como tal. Definimos a la fiebre tifoidea como una enfermedad infecciosa, ya les dije al inicio, que es causada por una bacteria como es la Salmonella typhi, que es un bacilo gram negativo, que se caracteriza por cursar en el paciente cuando hay infección, fiebre y dolor abdominal. ¿Cómo se adquiere esta infección? Cuando se ingiere agua o alimentos contaminados. Es de curso prolongado, es decir, puede durar de días hasta prolongarse hasta meses, semanas, y dentro de las complicaciones graves está la perforación intestinal. El agente etiológico de la fiebre tifoidea tenemos que pertenece a la familia de las Enterobacteriaceae, es un bacilo gram negativo que es flagelado, no encapsulado, no esporulado y es aerobio, puede comportarse como aerobio o anaerobio facultativo. Y cursa dentro de su estructura, dentro de su cápside, que está conformado por un antígeno O, un antígeno H y el antígeno B. El agente etiológico de la fiebre tifoidea tenemos dos especies, una Salmonella entérica, que es la A, B, C, D y E, que entra dentro de los serogrupos, y tenemos la Salmonella bongori, que está dentro de los grupos 2, 3, 3B, 4 y 6. Y otra entérica igual de los grupos anteriores, las cuales ellas van a estar constituidas por dentro de la cápside de las serovariedades de ellas tenemos que estar constituida por antígeno B, como dije anteriormente, el antígeno H, que lo vamos a ver más adelante, los pilis, que son los que sirven para adherirse a la mucosa, las citocinas, que son las enzimas que ayudan a la invasividad del microorganismo en la mucosa intestinal, el antígeno O, que son los que sirven para cuando uno va a hacer diagnóstico, uno pide, y ustedes ven cuando ven una reacción de Vidal o antígenos febriles, nosotros vamos a ver estos antígenos, el antígeno O, el antígeno H, si es para TIFI o para TIFI A, para TIFI B, etcétera. Tenemos que, estas son como las propiedades estructurales, son como la composición de la bacteria en sí, que va a hacer o que va a ayudar a este microorganismo a la invasión, a la invasividad dentro de la mucosa intestinal. Hablando de la epidemiología de la fiebre tifoidea, infección por Salmonella typhi, tenemos que existen países donde más frecuentemente siguen observándose y sigue siendo causa de muerte probablemente por el tratamiento de las aguas, el déficit en cuanto al manejo de estas aguas contaminadas, donde este microorganismo suele vivir y multiplicarse y ser una vía de contaminación. Tenemos países como África, Asia, donde aún sigue siendo un problema de salud pública, y en países en vías de desarrollo como América Latina, América Central, sigue siendo un problema de salud.
También tenemos dentro de la incidencia en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes infectados por el virus del VIH, relacionados con desnutrición, pacientes en edad escolar y en adolescentes es frecuente que estén afectados por este microorganismo. Hombre es mayor que mujer, es un reservorio natural. La OMS estima que 17 millones de casos de fiebre tifoidea clínicamente se producen anualmente, entre 600.000 muertes cada año en todo el mundo. Esto es un reporte de la OMS para el año 2016. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Cuál es la fisiopatología hablando de transmisión de la Salmonella typhi? Primero tenemos que la Salmonella typhi se encuentra en suelos o aguas contaminadas. El hombre, por vía fecal o fecalo-bucal, por alimentos o aguas contaminadas con este microorganismo, lo ingiere y pasa a ser el reservorio. Luego, estas heces o alimentos contaminados lo ingiere el hombre, ¿verdad? Y se va a contagiar o va a adquirir el microorganismo, en este caso la Salmonella typhi. Ella va a ir a diseminarse, dijimos, ¿verdad? Que puede producir una infección sistémica, va a afectar a intestino y va a ir al hígado cuando es la vía sistémica. Produce a nivel de la mucosa intestinal una invasión, produciendo a nivel sanguíneo una infección sistémica, que es lo que se denomina invasión de la sangre o infección sistémica, llegando a producir una bacteriemia. Ok, hablando de la patogenia, tenemos que este microorganismo, que es la Salmonella typhi, una vez que llega al intestino delgado a través de un alimento contaminado, se implanta en las vellosidades del ilion. De allí se desplaza a los folículos linfoideos intestinales y aquí empieza la reproducción o la replicación de este microorganismo. Una vez que produce esta replicación, se van a desplazar a nivel hemático, produciendo lo que decimos a nivel hemático una infección sistémica, se acumula en el hígado, en el vaso y en la médula ósea, por motivo por el cual vamos a tener hepatomegalia, esplenomegalia y pudiéramos hacer un diagnóstico a nivel de médula ósea con aspirado de médula ósea, porque allí vamos a encontrar estos microorganismos. Ok, dependiendo del inóculo de este microorganismo, va a penetrar por la boca, por ejemplo, una cantidad de alimentos que tenga un inóculo alto de 10 a la 5, 10 a la 9 bacterias por campo. Estas se van a multiplicar en el intestino delgado y este tiempo que va a tardar este microorganismo en replicarse, en multiplicarse allí, va a durar entre 3 a 4 días a nivel del intestino delgado. Y allí invade el epitelio intestinal a nivel de las placas de Peyer, que es donde se van a adherir y van a producir lesiones, pasan a la invasión de la sangre, una lesión hemática o produciendo una bacteriemia, y van a liberar las endotoxinas circulantes, las cuales van a causar fiebre prolongada y los síntomas tóxicos de la fiebre, o sea, de la infección, que va a haber fiebre, postración, mialgias, artralgias. Es un paciente que se encuentra severamente enfermo en los primeros días de haber adquirido este microorganismo. La patogenia de la infección por Salmonella typhi se va a caracterizar primero porque una vez que se ingiere este microorganismo, dependiendo, como dije anteriormente, del inóculo, va a producir unos signos y síntomas de acuerdo al inóculo. ¿Okay? Va a haber un periodo de incubación, en el cual este microorganismo va a evadir las defensas de ese huésped, tratándose de un huésped inmunocompetente o un huésped si es un huésped inmunosuprimido. De allí que logra evadir esas defensas, él pasa al intestino delgado y de allí del intestino delgado se activa a nivel de los ganglios linfáticos, del sistema linfático, ganglios linfáticos mesentéricos, de allí pasa al conducto endotorácico produciendo una bacteriemia transitoria primaria.
y esto va a estar dado por una multiplicación en los macrófagos, en el hígado, el vaso y la médula ósea. Esto te traduce en un estado de septicemia, hay una bacteremia, produciendo fiebre a nivel de riñón. Puede haber una nicturia, puede haber proteínas presentes, puede haber falla renal y ahí pueden haber otros órganos afectados. A nivel de la bilis, a nivel de la vesícula biliar, se traduce en una colicistitis y aquí va a quedar el paciente como en estado de portador, que es lo que llamamos portador asintomático o portadores crónicos. Existe también otra vía que es a nivel del intestino delgado, pasa y va a afectar a nivel de las placas de Peyer, va a producir una inflamación y ulceración. Ahí produce úlceras, lo cual se va a traducir en una diarrea hemorrágica porque se produce una perforación de la mucosa producida por este microorganismo. Vamos a tratar de entender un poco la fisiopatología de la fiebre tifoidea. Tenemos que la patogenia comienza con la ingestión del inóculo, cuya acción y efecto es la inoculación, que puede variar de 103 hasta 106 células. Si el inóculo es suficientemente grande, superará la barrera gástrica, que supone un pH ácido. El patógeno, para lograr atravesar la barrera intestinal, es fagocitado a nivel de las células M, de los enterocitos y las placas de Peyer. Esto se da habitualmente a nivel del ilion terminal y primera porción del colon. Su protección frente a los polimorfos nucleares, sistema de complemento, inmunoglobulina, son lo que le van a permitir diseminarse linfáticamente y colonizar los territorios del hígado, del vaso. Entonces comienzan a multiplicarse y a aumentar en número, aumentando la posibilidad que un hospedero sufra una bacteriemia. Entonces para explicar rápidamente, la Salmonella typhi penetra al tracto gastrointestinal. Se pone en contacto con las células M de las placas de Peyer, donde se realiza la primera exposición. Las primeras células en hacer contacto con la salmonela son los macrófagos, donde al llegar a los nódulos linfáticos se liberan, pasan a través de la vía sanguínea a vaso, a hígado y a vesícula biliar, siendo la vesícula biliar donde a nivel de las placas de Peyer quedando colonizadas, y allí este paciente puede quedar a ser un portador en el momento de enfermedad aguda o un portador crónico o un portador asintomático. El periodo de incubación de la fiebre tifoidea o de la infección por Salmonella typhi va a durar entre 3 a 21 días. Es un cuadro febril que en ausencia de tratamiento puede durar de 3 a 4 semanas. 3 a 5 días, el 50% de los casos puede mantenerse febril. Menos de 10 días, el 80% de los casos que reciben tratamiento adecuado. La fiebre alta es constante. Esa es una característica de la fiebre tifoidea, que son fiebres de 38, 40 grados centígrados, donde hay escalofrío, hay toque del estado general, el abdomen está distendido, hay dolor abdominal, recuerden que hay un hepatoespleño, malestar general, anorexia, cefalea y mialgias. Dentro de los síntomas, en este caso los síntomas gastrointestinales, son poco constantes. Y aquí recordemos las lesiones cutáneas, maculopapulares, que se evidencian en casi un 30% de los pacientes, que es la roceola tifoidea. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que la primera semana de haber ingerido este microorganismo, pudiera el paciente cursar con bradicardia, malestar general y cefalea. Fíjense que es una sintomatología inespecífica que puede ser vista por otros procesos infecciosos. En la segunda semana el paciente está más afectado, hay una postración con una fiebre que puede mantenerse más de 40 grados centígrados, abdomen distendido, diarrea que se caracteriza por de 6 a 8 deposiciones por día. Estreñimiento también es frecuente en estos pacientes, y recordemos que el vaso e hígado van a estar inflamados, aumentados de tamaño. En esta segunda semana se puede presentar lo que es la roceola tifoidea,
que se caracteriza por ser unas lesiones hiperémicas a nivel de tórax, más que todo, preferentemente. A nivel de la tercera semana, si la fiebre no se trata, puede cursar, o sea, si la infección por este microorganismo no se trata, esto puede producir complicaciones. ¿Qué complicaciones? Con una perforación. Recuerden que ella invade la mucosa gastrointestinal, la mucosa a nivel del intestino, en las placas de Peyer, produciendo necrosis, y esto puede traer consigo pues una hemorragia de las vías digestivas inferiores. A nivel de la cuarta semana, la temperatura va ya restableciéndose, es decir, mejora, ya no es 40 grados, sino 37, 37,5, y el paciente se va a encontrar debilitado, cansancio, fatiga, debilidad, y esto puede mantenerse por varios días. La curva febril y el pulso va a estar caracterizada por vamos a encontrar que estos pacientes van a cursar con una bradicardia relativa. Hay un pulso lento que no guarda relación con la temperatura, y esto sugiere el diagnóstico positivo hasta en un menos del 50% de los casos. Va a haber una hipersensibilidad abdominal a la palpación. Recordemos que aquí hay una hepatomegalia, lo cual produce dolor a la palpación. Ese hígado está distendido. La cápsula de Gleason se inflama, está distendida, y esto produce dolor a lo que uno toca al paciente. Este dolor es difuso, se puede localizar en fosa ilíaca derecha e hipocondrio derecho, cursar con colangitis hasta en un 30%, peritaltismo aumentado, en la colangitis hasta un 3%, puede haber peritaltismo aumentado en esos pacientes, y el esplegno y hepatomegalia son constantes como manifestación clínica en estos pacientes con infección por Salmonella typhi. Estos rasgos distintivos es a través de biopsia de algún tejido cuando el paciente por alguna razón es sometido a ya sea post-mortem, por autopsia que se hacen, donde van a encontrar una hiperplasia linfoidea, hay necrosis hepática focal, hay una inflamación de la vesícula biliar, y se encuentra un paquete inflamatorio a nivel que abarca pulmón, produciendo una neumonía, en médula ósea, y a nivel de hueso, osteomielitis. Se encuentra también hemorragia intestinal, inflamación y ulceraciones necróticas en las placas de Peyer. Bueno, y a nivel de piel, pues las mucosas de las máculas o rociola tifoidea, principalmente a nivel de abdomen. Dentro de las complicaciones, ellas aparecen 3 a 4 semanas después de la infección, y esto va a predominar sobre todo en aquellos pacientes que no reciben tratamiento, ya sea porque no se hizo un diagnóstico a tiempo, porque no se pensó, porque se trató como otra enfermedad. Y lo más frecuente de las complicaciones que pueden presentar estos pacientes es la hemorragia gastrointestinal. Recuerden que la salmonela invade la mucosa gastrointestinal a nivel de las placas de Peyer y va a producir allí necrosis, ¿verdad? Entonces va produciendo allí una hemorragia, y estos pacientes pueden cursar entre el 10 al 20%, es una complicación, y llevada consigo a la perforación intestinal, que va de 1 a un 3%. En este caso se debe administrar líquidos parenterales, intervención quirúrgica, tiene que ir a quirófano para poder solucionar, porque si hay una perforación intestinal, pues tiene que ir a quirófano para poder corregir este problema, y tratamiento de la hemorragia, por supuesto. Las menos frecuentes, dentro de las manifestaciones menos frecuentes, tenemos las manifestaciones neurológicas como meningitis y neuritis, sepsis, coagulación intravascular diseminada, la pancreatitis y hepatitis. De tal manera que las complicaciones que podemos observar son hemorragia intestinal, ya vimos por qué, ¿verdad? Sepsis, bueno, porque se produce una bacteremia, una septicemia cuando pasa el torrente circulatorio. Perforación intestinal, ya vimos, ¿verdad?, que invade las placas de Peyer. Miocarditis, meningitis, artritis, osteomielitis, parotiditis, nefritis a nivel renal, neumonía, pleuritis, peritonitis, pancreatitis y trombosis de la vena renal
con necrosis isquémica del vaso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de fiebre tifoidea? Primero tenemos que entre 1 y 4% de los pacientes se convierten en portadores crónicos asintomáticos, quedando eliminando Salmonella typhi por orina, por heces durante más de un año. Tenemos dentro de los diagnósticos, primero aislar la salmonela, aislar la bacteria. ¿Y de dónde la vamos a aislar? De orina, de sangre, con hemocultivos, o aspirado de médula. Recuerden que en médula dijimos que ella hacía un tránsito a nivel de médula, ¿verdad? Entonces, a través de la médula, a través de hemocultivo y a través de orina. También otro método sería la serología, IgM para Salmonella typhi, métodos de aglutinación, pruebas de aglutinación de látex, ¿verdad? Inmunoanálisis enzimático, eso es para ver las enzimas. Recuerden cuando hablábamos de la estructura de este microorganismo, bueno. Y la biología molecular, que es PCR. Realmente PCR es uno de los métodos que nos ayuda más, que son los más confiables, y bioquímica, hemática, función renal, haciéndole todos los exámenes de laboratorio. Continuando con el diagnóstico, tenemos que se debe realizar una extensa, sobre todo un buen examen físico y los datos epidemiológicos, una buena anamnesis, una buena historia para poder llegar a pensar que se trate de una infección por salmonela. Tenemos que ese paciente se puede presentar con una anemia normocítica, normocrómica. Y en cuanto a los glóbulos blancos, puede haber una leucopenia no inferior a 2.500 células por milímetro cúbico. Y a nivel de plaquetas podemos encontrar una trombocitopenia. Fíjense que no hay una leucocitosis, a pesar de que es una infección bacteriana, sino más bien una leucopenia por debajo de lo normal. Hay una prueba que se llama por serología, que es la reacción de Vidal. Esta se realiza a partir de la segunda semana y se considera que títulos elevados de anticuerpos por arriba de 160 pueden ser sospechosos de infección por Salmonella typhi. Sin embargo, en países endémicos como el nuestro, esta prueba no es realmente una prueba para hacer diagnóstico de fiebre tifoidea, porque muchos pacientes van a dar falsos positivos porque tienen anticuerpos, porque ya han estado en contacto con otro tipo de salmonelas, no typhi, o han tenido ya infección por salmonella. Entonces, nos pudieran dar pruebas de 1 en 160, 1 en 300, o ser pruebas cruzadas con otros anticuerpos, con otros microorganismos y dar falsos. Total es que la reacción de Vidal, lo que les quiero decir es que no es la prueba así como definitoria de una fiebre tifoidea. Continuando con el diagnóstico, vamos a hablar de la reacción de Vidal, que son las aglutininas febriles o antígenos febriles, como se llama también. ¿Qué mide un antígeno febril, estos antígenos febriles o esta reacción de Vidal? Mide anticuerpos O y H. Esta prueba es muy controversial. Actualmente hay muchos escritos, hay muchos trabajos, los cuales no la consideran como una prueba para uno hacer diagnóstico de fiebre tifoidea. Realmente, es más, uno no debería solicitar esta prueba, sobre todo en países endémicos como el nuestro, en el cual existen otras salmonelas que pueden dar reacciones cruzadas con Salmonella typhi, o pacientes que ya han tenido contacto con la salmonela que pueden dar falsos positivos. Entonces, de tal manera que realmente la interpretación de una reacción de Vidal, un antígeno febril, tiene que ser muy cuidadosa y no se debe tomar así a priori como diagnóstico de fiebre tifoidea. Tenemos que las reacciones cruzadas con otras salmonelas pueden dar positiva desde un 46 hasta un 96% de los casos. Fíjense ustedes que es alto el número de reacciones cruzadas con otras salmonelas. Tenemos que la primera semana puede salir una infección por salmonella, puede salir negativa, la primera periodo de incubación. Entre la segunda y tercera semana, más del 50% puede hacerse positiva. Y después de la cuarta semana, más del 80%. Son más confiables si hay datos de títulos en grupo control, es decir,
que tenga un control. Ese paciente, por ejemplo, si ya sabía que tenía una antígenos febriles en una titulación 1 en 40 y al hacerse un control tiene 1 en 160, pareciera que esos títulos han ido en ascenso. Puede también detectar falsos positivos y falsos negativos, estos controles. Un título elevado del antígeno O, del anticuerpo O, de 1 en 40 y del anticuerpo H de 1 en 80, o títulos aumentados de estos anticuerpos, no son diagnósticos, pero pueden sugerir el diagnóstico de fiebre tifoidea en personas no vacunadas en áreas no endémicas. Por ejemplo, un paciente en Estados Unidos que se hace una reacción de Vidal, que no son países endémicos, tiene 1 en 80, un anticuerpo H y un anticuerpo O, 1 en 40, lo estudian porque es altamente, pero para nosotros, estos títulos no son diagnósticos. Nosotros nos sale 1 en 40 y podemos considerar como reacciones cruzadas o como presencia de anticuerpos. No se considera positivo. Puede sugerir el diagnóstico, pero en otras personas. Cuando nosotros a veces sospechamos, cuando ese paciente le hacemos, por ejemplo, va con fiebre, le hacemos el lunes unos antígenos febriles y están 1 en 40 el O y 1 en 80 el H. A la próxima semana lo volvemos a repetir y en vez de estar en 1 en 40 el O, está 1 en 80 o en 1 en 160, vemos que eso ha ascendido, que ha aumentado, pudiéramos sospechar. Y entonces, ¿qué exámenes reales haríamos para hacer un diagnóstico definitivo? Hemocultivo, ¿verdad? Porque en sangre puede estar presente después de la segunda semana, o aspirado de médula, un mielocultivo, que eso sí serían diagnósticos definitorios. Otras pruebas ELISA, que son las pruebas de ELISA con antígeno de envoltura, para detectar los lipopolisacáridos, o el antígeno BID, que es propio de este microorganismo. ¿Por qué nos puede dar esta prueba de Vidal y por qué hago énfasis en esto? Porque muchos médicos, muchos, piden los antígenos febriles o la reacción de Vidal cuando un paciente tiene fiebre. Y le va a llegar positiva la mayoría de las veces, dice 1 en 40, 1 en 80, ¡ay, eso está positivo! No, existen varios factores o varios escenarios en el cual esa prueba puede dar positiva. En un paciente vacunado, por ejemplo, la vacuna de la gripe, la vacuna del sarampión, un paciente inmunizado con hepatitis B, te puede dar falso positivo. Enfermedad pasada, que tuvo un contacto con salmonela y fue curado. En salmonelas no tifoídicas, en otras salmonelas no tifoidea. Sepsis por otros microorganismos, presencia de bacterias, sepsis por otras enterobacterias o presencia de enterobacterias. Fiebre, un paciente con fiebre reumática, una artritis reumatoidea, me puede dar unos antígenos positivos. Colitis ulcerativa, enfermedades autoinmunes, en hepatitis crónica, mieloma múltiple, lupus eritematoso sistémico, una glomerulonefritis. Todos estos pueden dar falsos positivos. ¿Y cuándo da un falso negativo? Que también podemos estar frente a esto. Cuando hay un manejo inadecuado de la prueba, que no se toma en el tiempo, en la segunda semana, en el periodo cuando está ya la fase crítica de la infección, cuando hay en sangre puede estar presente este microorganismo y no tomamos las pruebas en ese momento. Cuando ha habido un tratamiento antimicrobiano previo, que se le coloca antibióticos antes de hacerse las pruebas, pues probablemente si ese antibiótico, si esa bacteria, si esa salmonela es sensible, pues va a haber, ese microorganismo se va a eliminar y va a dar negativo porque recibió antibióticos previamente. O cuando se realizan las pruebas en etapa temprana de la enfermedad, cuando todavía no hay la presencia de anticuerpos en sangre de ese paciente que está afectado. La reacción de Vidal o la prueba de Vidal o los antígenos febriles, como lo querramos llamar, que sí determina aglutininas de las fiebres tifoideas. De las fiebres tifoideas, fíjense que dice de las fiebres tifoideas. Y paratifoideas por aglutinación rápida en placa. El equipo va a estar compuesto por 4 antígenos. El antígeno TIFI-H, que es salmonela de la antígeno flagelar. El antígeno TIFI-O, que es el antígeno somático.
el paratifi, que es el antígeno flagelar del paratifi, y el antígeno paratifi B, que es de la salmonela o antígeno flagelar. El método que mide estos cuatro antígenos, porque mide 4 antígenos. En el caso de Vidal, el test de Vidal con controles, además de los 4 antígenos, se incorporan los controles negativos y positivos. Suero de TIFIP y suero H, de anticuerpo H y anticuerpo O, suero control. Bueno, se ponen los controles con los que está dando el paciente. Como ustedes pudieron ver, la reacción de Vidal o antígenos febriles, que la van a ver y se van a encontrar con esta prueba como muy frecuente y que nos va a llenar de muchas dudas, que no sabemos si se trata o no se trata, pero ¿cómo corroboramos ese diagnóstico? Con aislamiento de la salmonela, del microorganismo, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a aislar? Con hemocultivos, tomando muestras de sangre. La primera semana va a estar entre el 50 al 70%, nos puede dar positivo, porque también si la tomamos muy tempranito, probablemente todavía no esté en sangre, y si la tomamos muy tardíamente, los hemocultivos nos van a dar negativos. Entonces, ¿cuándo tomarla? La primera semana. ¿Cuáles son los medios? Sangre, o sea, para tomar medios selectivos. Luego tenemos el mielocultivo, que es otra prueba. Fíjate que el mielocultivo, la positividad en la primera semana está entre un 90-98%. O sea, que este sería lo ideal que uno hiciera. Tomarle muestra de médula y hacer cultivo de sangre de médula, es decir, mielocultivo. Y este cultivo se hace con aspirado de médula ósea, bien tolerado en el paciente y que nosotros deberíamos hacerlo si tenemos dudas. ¿En qué otra muestra pudiéramos aislar la salmonella typhi? En coprocultivo. El 50% de los casos se puede tomar a la tercera semana de enfermedad. Es un diagnóstico de esa gastroenteritis, control post-tratamiento en portadores crónicos, sobre todo los portadores crónicos. Esto nos sirve también para detectar los portadores crónicos. Otra muestra que pudiéramos nosotros tener, que es en menos, fíjate que el porcentaje de positividad es más pequeña, está entre un 3 a un 5%, los primeros 3 días de la enfermedad, cultivo por aspirado de las rociolas, ese es el caso de piel. En el 90% en esos aspirados de esa rociola puede encontrarse hasta en un 90% se puede identificar, pero uno casi nunca en esta fase hace eso porque uno no piensa en que esa rociola tifoídica pueda ser por salmonela, ¿verdad? Y a veces por eso, pero el 90%, si tomáramos hasta un 90%, nosotros pudiéramos investigar a la salmonela haciendo este cultivo de esa lesión. Existen las pruebas de aglutinación del látex, que es la coaglutinación para el antígeno BIT. Se produce una reacción de fijación de superficie y esta tiene una sensibilidad del 90%. Esto aquí nosotros no lo hacemos, pero tiene buena sensibilidad. Y el inmunoanálisis enzimático, que sirve para detectar antígenos de Salmonella typhi en el suero o la orina al principio, en la primera semana, primeros 3 días, los primeros 5 días de la enfermedad. Otra cosa que nos pudiera ayudar es las enzimas hepáticas, que van a estar alteradas, y la función renal. También es otro de los... pero ya esos serían síntomas en este caso. Esto aquí va a depender de los días de enfermedad para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, cultivo de sangre o PCR se hace en los primeros días de la infección. Y coprocultivo. O sea, nosotros pudiéramos hacer en la primera semana un cultivo, hemocultivo, PCR y cultivo de heces, un coprocultivo, ¿verdad? Luego, cuando aparecen los anticuerpos, más o menos a partir del séptimo, octavo día, es decir, una semana después. Y va a haber, el paciente se torna febril en esos días, fiebre de 38 hasta 40 grados centígrados,
Y aquí los signos y síntomas clínicos se tornan más fuertes, el paciente se hace más crítico, hay toque del estado general, el paciente postración clínica que denomina uno. Y luego esta sintomatología empieza a descender más o menos al día 14. Recuerde que puede durar hasta 21 días la enfermedad en estos pacientes. Hablando de tratamiento, primero tenemos que eliminar el agente causal, es decir, yo diría que tratamiento de las aguas, buena manipulación de los alimentos, ¿verdad? Evitar comer alimentos en la calle, que las aguas sean filtradas o tratadas. De esta manera se elimina el agente causal. Evitar las complicaciones, es decir, hacer diagnósticos tempranos, hacer diagnósticos certeros y tratar adecuadamente al paciente para que no vaya a tener las complicaciones que vimos, ¿verdad? Obstrucción intestinal, ruptura de úlceras por lesiones necróticas del microorganismo, y aliviar los signos y síntomas clínicos con el tratamiento que tiene que hacerse apropiado para este microorganismo, y se debe eliminar la fase de portador. Recordemos que estos pacientes, los que son portadores crónicos, son los que siguen diseminando a este microorganismo. Luego veremos el tratamiento sintomático, que son medidas de soporte. Si el paciente tiene diarrea, si el paciente tiene fiebre, pues se da una reposición de volumen, si hay pérdida de líquido, y adecuada nutrición a estos pacientes. Síntomas de alarma. ¿Qué nos puede nosotros llamar la atención en un paciente? Cuando un paciente cursa con una fiebre persistente que no calma con nada. Esto es un síntoma de alarma o un dato de alarma. Dolor abdominal. Recordemos que el dolor abdominal va a estar dado por la hepatosplenomegalia importante que va a haber allí. Entonces, esto pudiera traer consigo una complicación como es una peritonitis. Puede haber ruptura de vísceras en este caso gastrointestinales, a nivel del intestino, a nivel de las placas de Peyer por necrosis, y esto puede producir una complicación importante como una peritonitis. Puede el paciente también cursar con vómitos persistentes, y esto tenemos nosotros que rápidamente detectar esto y hidratar al paciente, ponerlo en dieta absoluta. La diarrea severa que puede presentar, la deshidratación por diarrea, por fiebre, por vómitos, dificultad respiratoria, puede llegar a producir una neumonía, y hemorragias a cualquier nivel, ya sabemos por qué, ¿verdad? Hablar de tratamiento, primero tenemos que nosotros hacer los cultivos, evidenciar, ¿verdad? Hacer una medicina basada en evidencia, hacer el cultivo de sangre, que son diagnósticos definitorios, hemocultivo, aspirado de médula, y hacer mielocultivo. En los primeros 3 días, la primera semana, hacer urocultivo, hacer coprocultivo, ¿verdad? Estas son las pruebas reales, porque recordemos lo de los antígenos febriles, que tiene mucho discernimiento y tiene muchas reacciones cruzadas, dándonos falsos positivos o también en algunos casos falsos negativos. Entonces nos tenemos que quedar claros de que el diagnóstico definitivo de fiebre tifoidea o salmonelosis es coprocultivo, hemocultivo, mielocultivo. Esas son las pruebas definitorias. O si tuviésemos PCR, también pudiéramos pedir PCR y ahí tener un diagnóstico, o hacer detección del antígeno VIP, que es enzimático. Pero como no tenemos para hacer ese tipo de pruebas, pues tenemos mielo, copro, uro. ¿Ok? ¿Cuáles son esos medicamentos que se pueden sugerir para iniciar de manera empírica mientras tenemos los resultados de los cultivos? Ciprofloxacina, cefixime, que es una cefalosporina de tercera generación bioral, o cloranfenicol. Y una vez que obtengamos los resultados, pues nosotros vamos a dejar el medicamento o lo podemos omitir. Realmente el cloranfenicol hoy por hoy es poco utilizado, muchas veces por sus efectos colaterales que presenta, sobre todo en los niños, que se evidenció, aplasia medular, la coloración de los dientes en los niños, pero realmente eso no se demostró que eso tenía. Sin embargo, pues parte de eso, y por otra parte es la resistencia de la salmonela frente a estos antimicrobianos.
Otras opciones terapéuticas que pudiéramos utilizar también, aparte de las ya nombradas, serían ampicilina, ampicilina sulbactam o ampicilina sola, en niños entre 50 a 100 miligramos cada 6 horas por 14 días, y en adultos 1 gramo cada 6 horas por 14 días. Otra es la penicilina amoxicilina, que también se puede utilizar cada 6 horas o cada 8 horas por 14 días. Trimethoprim sulfa también se pudiera llegar a utilizar con buenos efectos, con buena tolerancia, cada 12 horas por 14 días. Hay algunos trabajos de brotes epidémicos que han surgido, en el cual se ha demostrado resistencia a las quinolonas como a la ciprofloxacina y a las penicilinas como la ampicilina amoxicilina, en el cual se ha utilizado como medicamento de primera línea a la acitromicina. En los niños se calcula 10 miligramos kilogramo peso día, bioral, orden día por 7 días, y en los adultos 500 orden día por 7 días. También se puede utilizar la cefalosporina. Yo pienso que siempre que tengamos los cultivos en la mano, nosotros podemos utilizar al inicio como tratamiento empírico cualquiera de estos medicamentos que he nombrado, pero una vez que nosotros tenemos los resultados, decidimos de escalar o cambiar a otro. Si el que tenemos, si el que le estamos dando está sensible, pues seguimos con ese. También se ha demostrado mucha resistencia a las quinolonas, como les dije anteriormente, por motivo por el cual las cefalosporinas son los fármacos como de elección en esos casos. Cefotaxima, que es una cefalosporina de tercera generación, en los niños de 15 a 20 miligramos cada 8 horas hasta 21 días de tratamiento, y en los adultos 500 miligramos hasta 1 gramo cada 6 horas por entre 14 a 21 días. Los días va a depender de la gravedad y del compromiso que tenga el paciente. Si es un paciente que ya tiene mucho compromiso sistémico, que tiene todavía, a pesar de estar recibiendo antibióticos, sigue febril, sigue con toque del estado general, pues uno va a prolongar el tratamiento hasta los 21 días. Cetraxón, que es una cefalosporina de tercera, en los niños entre 50 a 75, cada 12 o cada 24 horas. Recuerden que cetraxón lo puede utilizar orden día, es decir, cada 24 horas, porque la vida media es larga, y se trata igual, dependiendo de la afectación del paciente, entre 14 a 21 días. Y en los adultos podemos utilizar entre 2 a 4 gramos, viendo venoso, orden día por 14 a 21 días, dependiendo del compromiso del paciente. En el caso de estado de portador crónico o de portador, pues asintomático, vamos a decir, pudiéramos utilizar ciprofloxacina, amoxicilina, trimethoprim sulfa o ampicilina sulbactam o ampicilina sola. ¿Por cuántos días? En el caso de los niños, hasta 28, con caso de ciprofloxacina, hasta 28 días. Con amoxicilina, 6 semanas. Casi la mayoría son 6 semanas. Cuando uno logra demostrar, y recuerden que esto lo podemos demostrar es con cultivo de heces, con coprocultivo. Y el paciente que es portador es un paciente que está asintomático, que se hace un coprocultivo, porque a veces en la casa hay otros con sintomatología de fiebre tifoidea, se demuestra que tienen infección por salmonela, se estudia todo el grupo familiar y pudiéramos encontrar ahí a los portadores, estados de portadores crónicos. Hablar de prevención, esto sería lo más importante. Se debe hacer una mayor atención sociosanitaria para disminuir, para que haya una menor incidencia de infección por Salmonella Typhi. Recomendar la vacuna, ya que generalmente impide la infección siempre que el inóculo no sea muy elevado. ¿Y cómo podemos hacer prevención? Tratamiento de las aguas, vertirlas donde tiene que ser, que hayan vertederos de agua sucias, donde tienen que ir, que no haya contaminación de las aguas, que los alimentos sean lavados adecuadamente antes de consumir, que nos lavemos las manos antes y después de consumir un alimento, antes de ir a ingerir un alimento, y esto sería una manera de prevenir. A los viajeros que van a zonas endémicas y a los residentes en esas mismas zonas endémicas se le debe recomendar la vacuna, ya que generalmente va a impedir la infección.
Tipos de vacunas, tenemos la TIFI-B, que está constituida por un polisacárido de Salmonella typhi, con conformación de TI21, se administra a niños mayores de 2 años, vía intramuscular, es una sola dosis y los refuerzos se hacen cada 2 años, tiene una eficacia de entre un 53 a un 77%. Está la Vivotic Berna, que está constituida por microorganismos vivos atenuados de Salmonella typhi, y la administración en mayores de 6 años, vía oral, 4 dosis en días alternos, refuerzos cada 5 años y tiene una eficacia de un 42 a un 67%. Como ven, no hay una eficacia de un 90 ni un 100%. Y la vacuna tifoidea USP, que contiene Salmonella typhi T y 21, es completa, inactivada por calorfenol. Se administra a mayores de 6 meses vía subcutánea. Se colocan 2 dosis con un mes de diferencia y se pone un refuerzo cada 3 años, la cual tiene una eficacia entre un 51 a 77%.